Hola, bienvenidos a las videosesiones de Dirección Financiera Aplicada. Estamos en la sesión 73, dentro del capítulo 4, ejercicio 18, efecto de la inflación, proyecto VAL. Vamos a nuestra plantilla. Bien, en este ejercicio lo que vamos a ver es el impacto que tiene la inflación en el cálculo del VAL de un proyecto. Entonces, para ello vamos a partir de primeramente una serie de cuestiones conceptuales, y es que una tasa nominal de interés es igual a 1 más la tasa real por 1 más la inflación menos 1, y que la tasa real, por lo tanto, es igual a 1 más la tasa nominal y 1 más la inflación y menos 1. Y luego, por otro lado, que si tenemos un flujo nominal, para convertirlo en real, deberíamos dividir entre 1 más la inflación elevado al periodo al que se trate, J, por ejemplo. Bien, supongamos un ejemplo muy sencillo en el que tenemos una inversión de 400.000 euros que se amortiza totalmente a lo largo de los 5 años que dura el proyecto. Un BAITA, beneficiantes de impuestos, amortización e intereses, de 180.000 euros si fueran en el momento cero. Para el primer año ya habrá que incluir la inflación. Una tasa impositiva del 25% y tenemos una tasa de descuento real del 6 y una inflación del 6,5. Bien, la tasa de descuento nominal, siguiendo esta fórmula que tenemos aquí, será igual a 1 más la tasa real por 1 más la tasa de inflación y menos 1. Como vemos, 8,65. Habitualmente una situación como esta, con una tasa de descuento real del 6 y una inflación del 2,5, la gente diría, bueno, pues la tasa nominal es 6 más 2,5, 8,5. Eso está bien, pero está obviando el último elemento, que es el 6 multiplicado por 2,5, el 0,15 que hay de 8,50, 8,65. Por lo tanto, si lo queremos hacer correctamente, hay que hacerlo así. La nominal es 6 más 2,5 más 6 por 2,5, esto es el 8,65 en total. Realmente la tasa de descuento que se establece es la nominal y la real es una tasa esperada, en tanto que depende de la inflación, que también es una tasa esperada. Esto es, asumimos cuando nos conceden un préstamo, por ejemplo, al 8,65, eso es lo que vamos a pagar, el 8,65 nominal, y será más o menos en términos reales en función de la inflación real. Si la inflación al final fue el 2,5, pues realmente hemos estado pagando un 6%. Si la inflación fue más baja, pues estaríamos pagando menos. En todo caso, la tasa de descuento nominal, el tipo de interés nominal, es un tipo de interés que se establece, conocido, puede ser conocido, mientras que el tipo de interés real es esperado, en tanto que depende de la inflación, que también es esperada. Bien, pues vamos a ver cómo valorar este pequeño proyecto con y sin inflación y a ver el impacto que tenemos. Bien, en el momento inicial tendremos una inversión igual a menos 400.000 euros. El BAITA, al haber inflación, asumimos que los 180.000 eran en el momento cero, por lo tanto habrá que poner inflación ya para el primer año, sean 180.000 bloqueado por paréntesis 1 más la tasa de inflación bloqueada y elevado a 1, porque ya le debemos poner inflación ya en el primer año, porque los 180.000 de BAITA serían en el momento cero. La amortización, pues simplemente dividimos los 400.000 bloqueado entre 5, porque va a ser constante todos los años. En este ejemplo no hemos puesto ni fondo de maniobra ni valores residuales para no distorsionar. El BAIT es el BAITA menos la amortización. Los impuestos serán igual a la tasa impositiva bloqueada por el BAIT. El BDT será la diferencia entre el BAIT y los impuestos. El BAIT, que en nuestro caso es el VAT, porque al no haber intereses BAIT y VAT coinciden. Voy a copiar bien. ¿Y cuál será el flujo nominal? Pues el flujo nominal será la inversión más el BDT más la amortización. Le llamamos flujo nominal porque hemos incluido la inflación, por lo tanto están en términos nominales. Y bueno, pues la regla es que los flujos nominales hay que descontarlos a tasas nominales y los flujos reales a tasas reales. Este es un flujo nominal, lo descontamos a la tasa nominal, por lo tanto VNA, la tasa de descuento nominal, punto y coma, los flujos de 1 a 5 y le sumamos el desembolso. 247.000. Bien, ahora vamos a calcular el flujo real con esta fórmula. A partir del nominal, dividiendo entre 1 más la inflación elevado a J, calculamos el flujo real. Entonces, el momento cero, el de desembolso será igual al flujo nominal, dividido 1 más la inflación, bloqueado y elevado al año en que nos encontramos. Evidentemente, los 400.000 ya están en cero, o sea que no había, la inflación no les va a afectar. Y estos serán los flujos reales que se corresponden a estos flujos nominales. Bien, pues la regla, como decíamos, dice flujos reales, descuéntelos usted a tasas reales. Pues VNA
Si cogemos la tasa real del 6, punto y coma, estos flujos reales, y le sumamos el desembolso, obtenemos exactamente el mismo resultado. Esto es, con flujos nominales, tasas nominales, y con flujos reales, tasas reales, se obtiene exactamente el mismo resultado. Bien, aquí hay una pequeña trampa. Vamos a comprobarlo a continuación. Vamos a suponer que no hubiera inflación. Si no hay inflación, la inversión efectivamente son 400. El beta sería siempre el mismo, 180, al no haber inflación. Lo vamos hacia la derecha. La amortización, pues una vez más, en los 400 bloqueados dividido entre 5 años. El byte será la diferencia entre el beta menos la amortización. Calculamos los impuestos. Los impuestos serían la tasa impositiva bloqueada por el byte. Recordemos que no tenemos intereses. El BDT es la diferencia entre el byte menos los impuestos. 75.000, como la inflación, todos los datos son constantes, tenemos el mismo BDT todos los años, y el flujo será la inversión más el BDT más la amortización. Será un flujo sin inflación, porque no hemos puesto inflación. Si no hay inflación, la tasa de descuento que hay que aplicar es la real, entonces igual, VNA, la tasa de descuento real, punto y coma, porque no hay inflación, los flujos más el desembolso. Y observemos, el resultado no es el mismo. No tenemos el mismo resultado con los flujos reales que al utilizar la tasa real sin inflación. ¿Por qué? Bien, el problema está en esta conversión que hemos hecho aquí, al convertir flujo nominal en real dividiendo entre 1 más la inflación. Para que esta conversión pueda ser correcta, esto es transformar el flujo nominal en real y aplicar la tasa real, es necesario que todo el flujo nominal esté afectado por la inflación, y no lo está. El beta está afectado por la inflación, los impuestos también estarán afectados por la inflación, el BDT estará en parte estará afectado por la inflación, pero la amortización no. El problema es la amortización. La amortización no está afectada por la inflación, está en términos ya nominales. ¿De acuerdo? Estamos obligados a amortizar a valor de coste, no a valor de reposición. Entonces, claro, podemos descomponer el flujo de caja en el beta tras impuestos más el ahorro fiscal de la amortización. El beta más el ahorro fiscal de la amortización, porque al final la amortización, el beta tras impuestos más el ahorro fiscal de la amortización, porque al final la amortización la restamos aquí, pero lo volvemos a asumir en el flujo. El único impacto que tiene es el ahorro fiscal. Pues el problema está en ese ahorro fiscal, que el beta efectivamente está condicionado por la inflación, pero el ahorro fiscal no. De forma que estamos descontando una tasa real, una amortización que realmente no ha sido, no está vinculada a la inflación. Bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a calcular los ahorros fiscales por la amortización. El ahorro fiscal por la amortización será la tasa impositiva del 25% bloqueado por la inflación por la amortización. Ese es el ahorro fiscal, 20.000, esto es de 80.000 de amortización, ahorramos todos los años 20 en impuestos, y vamos a calcular ese ahorro fiscal en términos actuales, tanto la tasa real como la tasa nominal. Con la tasa real será VNA, la tasa real, punto y coma, los ahorros fiscales, para adentro, y con la tasa nominal será VNA, la tasa nominal, punto y coma, esos ahorros fiscales. Bien, ¿cuál es la diferencia que tenemos en ahorros fiscales? La diferencia en ahorros fiscales es igual a 84 menos 78. ¿Cuál es la diferencia que teníamos en el BAN con y sin inflación? 2,52 menos 2,47. La misma cuantía. Esto es, la discrepancia en el BAN con y sin inflación está en la valoración de los ahorros fiscales a tasa real o a tasa nominal. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de utilizar una expresión como esta para convertir flujos nominales en flujos reales es que no todo el flujo nominal necesariamente está condicionado por la inflación, y entonces no deberíamos utilizar una tasa nominal para descontar esos ahorros fiscales. Bien, la situación todavía se complica más si los elementos del beta, ingresos y costes, tienen tasa de inflación diferente. Imaginemos que los ingresos tienen una tasa de inflación, los costes tienen otra tasa de inflación. Al final, ¿qué tasa de inflación utilizamos para la tasa de descuento?
Otra, imaginemos que tenemos dos tasas de inflación, una para los ingresos y otra para los costes. Y a la tasa de descuento, ¿cuál le aplicamos? La de ingresos, la de costes, en todo caso ya va a haber discrepancia. Por lo tanto, el usar esta fórmula, convertir el flujo nominal en real y en más la inflación, solamente es correcto si todo el flujo nominal está, entre comillas, condicionado, contaminado por la misma tasa de inflación, y esa tasa de inflación pues eso, es la misma para todos. Y luego, además de que todo el flujo nominal esté condicionado por la misma inflación, el hacer el cálculo con flujos nominales o con flujos reales será exactamente igual si, primero, además de estar todo el flujo condicionado por la misma inflación, también la tasa de descuento está condicionada por la misma inflación. Si la tasa de descuento se le aplica una inflación y a los ingresos o los costes se le aplica otra inflación, hacer los cálculos de flujos nominales con tasas nominales y flujos reales con tasas reales no nos va a dar el mismo resultado. Nosotros hasta el momento en todos los ejercicios hemos utilizado flujos ya nominales porque le poníamos unos crecimientos al precio, unos crecimientos a los costes, etcétera, etcétera, y diferentes para cada uno, y asumíamos que la tasa de descuento pues estaba también en términos ya nominales. Bien, vamos al efecto final de la inflación. Aquí a la derecha de la inflación vamos a vincular este van, el van con flujos nominales, y vamos a ver cómo le afecta la inflación al van del proyecto. Tabla de datos, queremos que nos diga cuál es el van con diferentes tasas de inflación, vinculamos aquí la columna y observemos, cuanto más sea la inflación, menor es el van. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la inflación, más alta es la tasa de descuento nominal, y más exigentes estaremos siendo en la actualización de una amortización que, sin embargo, no está creciendo. Esto es, estamos haciendo que crezca la tasa de descuento. Al poner más inflación, la tasa de descuento crece. También crece el baita, crece la tasa de descuento, pero la amortización no. Entonces, el valor actual de los ahorros fiscales de la amortización es más pequeño, exige una tasa de descuento más alta. Como vemos aquí, el valor actual es más pequeño de los ahorros fiscales cuando tenemos una tasa de descuento nominal. Cuanto más alta sea la inflación, el valor actual de esos ahorros fiscales será más pequeño. El resto del flujo sí habrá crecido con la inflación, quedará compensado con el aumento de la tasa de descuento, pero no así los ahorros fiscales. Por lo tanto, la inflación al final acaba teniendo un impacto negativo si en el van, esto es, si la inflación afecta igual a los ingresos que a los costes y a la tasa de descuento, el impacto final en el van es negativo debido a la pérdida en valor actual de los ahorros fiscales que genera la amortización al vernos obligados a amortizar a coste histórico y no a coste de reposición. Bien, decálogo, espero que con estas explicaciones os haya quedado claro el impacto de la inflación. En todo caso, nosotros siempre hemos estado utilizando ya tasas nominales y flujos nominales con flujos condicionados, con diferentes crecimientos en precios, sin costes, de forma totalmente ya independiente para cada uno de los elementos, y en esas circunstancias ya no se puede plantear hacer un cálculo en datos reales. Decálogo.